Y quiero invitarles, hermanos, a que abran su Biblia rápidamente en Marcos. Marcos, por favor, capítulo 14, versos del 37 al 42. Marcos, capítulo 14, versículos, mis hermanos, del 37 al 42. Seguimos avanzando en el acercamiento que hemos tenido a este evangelio, el evangelio según San Marcos. Hoy vamos a leer los capítulos, el capítulo 14, versículos del 37, por favor, al 42. Y vamos, mis amados hermanos, a darle lectura de manera unísona, todos juntos, estos versículos de la Escritura. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Dios, en esta hora quiero pedirte en el nombre de Jesús que hables a la vida de cada uno de los que estamos aquí y que podamos entender las verdades que tú deseas, que hagamos nuestras y busquemos aplicarlas todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Titulé a este mensaje: ¿por qué debemos orar? Cuenta alguien que su abuelo le compartía que cuando era estudiante de teología en su primer año en el seminario, estaba en una reunión con muchos otros pastores, en la cual él fue invitado a dar gracias. Él trató de excusarse diciendo que había muchos otros servidores de Dios más capacitados y con mucho más experiencia que él para poder guiar esta oración. Por lo cual el anfitrión de la casa le dijo: joven, usted tiene que hablar a su Señor y no a estos señores. Y mi Biblia dice que Dios no es tan criticón como quizá lo somos ciertas personas. Así que anímese y hable con Él con confianza. Sin duda, hermanos, este hombre supo hacerle ver al joven estudiante por qué debía orar, darle esa certeza y seguridad. Y es precisamente en eso mismo en lo que yo quisiera que en esta tarde brevemente meditáramos. ¿Por qué debemos orar? Y en primer lugar, hermano, yo entiendo que debemos orar para no relajar nuestro compromiso con Dios. Quédense aquí, les dijo el Señor, y velen conmigo. Miren, cuando Jesús se apartó a orar, Él hizo un llamamiento a sus discípulos. Y ese llamado fue a que ellos también pudieran velar y orar. Esa no era la primera vez que Jesús los estaba exhortando a que lo hicieran. ¿Se acuerdan que ya se los había de alguna u otra vez pedido cuando Él les anunció su segunda venida? Él ya les habían dicho que permanecieran en esa actitud, que estuvieran alertas. Ya les había dicho precisamente que era importante que ellos se mantuvieran despiertos y en oración, atentos con urgencia, debido a los acontecimientos que estaban por ocurrir. Si yo entiendo bien, hermano, nosotros también recibimos esa exhortación apremiante a velar. La somnolencia de los discípulos parece que ha alcanzado al cristianismo también de nuestro tiempo.
No olvidemos, mi amado hermano, dejar de velar abre la puerta al poder del mal a nuestras vidas. Si usted y yo dejamos de velar, si dejamos de estar atentos, lo que realmente estamos haciendo es abrirle las puertas al enemigo para que pueda apalearnos. Los efectos, hermanos, de esta somnolencia los podemos ver en ese embotamiento del alma que hizo que ellos perdieran la sensibilidad ante lo que estaba viviendo Cristo. Y muchas veces, si nosotros dejamos de orar, perdemos la sensibilidad para detectar el pecado incluso en nuestra propia vida. Esta falta de oración nos deja anestesiados, ignorantes, nos hace sentirnos indiferentes y muchas veces tranquilos incluso frente al mal que nos rodea. Hoy es común escuchar en las noticias que pasan cosas malas. Para muchos llega incluso a ser común ver ya un muerto. En la colonia mataron un muerto, lo balearon, y a la gente hoy le es común ya ver una persona tirada, desangrándose allí. Ya no pasa nada. Ya no es motivo de asombro. Ya no es motivo de paralizarnos cuando se encuentran personas sin cabezas, decapitados, colgados en puentes. Para muchos eso ya es normal, es común. Tengo uno de mis amigos que vive en Reynosa, Tamaulipas. Ellos ya no se asombran con el sonido de las balas, de los cañones o de una granada. Es asunto de todos los días en ese lugar en donde él vive. Hemos perdido esa capacidad de asombro. Pero hermano, se nos hace algo tan común. Y es porque cuando nosotros dejamos de orar, simplemente descuidamos esa relación con Cristo. Y cuando descuidamos nuestra relación con Cristo, entonces relajamos nuestro compromiso con una vida en santidad. Quizá algunos podemos llegar a pensar, pues no es tan malo, no es tan grave. Pero hermano, esa falta de sensibilidad, esa falta de vigilancia otorga poder en el mundo y en nuestra propia vida a Satanás. Relaje su compromiso con Dios y entonces usted está adquiriendo un compromiso con Satanás. Es así de simple. Relaje su compromiso con Dios y usted le está dando autoridad al diablo de que gobierne su vida. No baje la guardia, no se confíe, no se relaje, manténgase cerca de Dios. Nunca, hermano, nunca descuide su tiempo en oración. Debemos entonces orar, mi amado hermano, para no relajar nuestro compromiso con Dios. Pero también debemos orar para no ceder ante la tentación. Velen y oren, les decía Jesús, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, dice Cristo, la carne es débil. Hermanos, la tentación a la que Jesús se refería, para la que ellos tendrían que estar preparados, si yo entiendo bien, es precisamente el negar, el escandalizarse de Jesús una vez que aquella guardia viniera a tratar de arrestarlo para crucificarlo. Ellos serían tentados a renegar de Cristo. Ellos serían tentados a huir y negarlo. Ellos serían tentados para no reconocer que eran sus discípulos. A final de cuentas lo hicieron. No es difícil imaginar el impacto que debió tener para ellos ver a su maestro siendo objeto de burla de todos los hombres. No debió de haber sido fácil ni de digerir ni de aceptar ver cómo llegaba toda una compañía y se llevaba a Jesús como si fuera un criminal, cuando él no había hecho nada. No debió haber sido sencillo ver a Jesús humillado, clavado ahí en una cruz de manera vergonzosa. Por eso, aunque los mismos discípulos no percibían esa gravedad de la hora, de esa hora de prueba que ellos mismos iban a experimentar, de esa prueba que iba a venir sobre ellos, prefieren quedarse dormidos. Ellos no habían entendido lo que iba a pasar. Y miren, esto pasa en muchas ocasiones con usted y conmigo. Nosotros pensamos que las cosas malas, las cosas graves, nunca van a pasarnos a nosotros.
Vemos situaciones muy lejanas. Nadie cree en los secuestros. Y cuando escuchamos cifras decimos, ¡qué exagerados! Yo tengo una vida viviendo aquí y nunca ha pasado. ¿Sabe cuándo creemos en un secuestro? Hasta que nos lo hacen a nosotros o a alguien que está cerca de los que amamos. Entonces nos cae el 20 que eso es una realidad. Nos quejamos del gobierno. Pero yo he visto todavía, hoy día, gente que tira basura de una manera impresionante en la calle. Con cosas mínimas. Aquellos que hasta fuman, van fumando, apagan el cigarro y lo avientan a la colilla. Yo digo, ¿no les alcanzará el entendimiento, su comprensión para entender que en los carros, por eso algún tarugo diseñador o ingeniero creó algo que le llaman cenicero? No, pues ensucia mi carro. Pero eso sí, cuando llueve y se tapan las coladeras, infelices del gobierno. No hacen nada por mejorar nuestras condiciones. Cuando la culpa es de todos los puercos que tiramos basura en la calle. Que es fácil aventar un chicle, que es fácil aventar un papelito, que es fácil aventar una colilla. No somos conscientes de lo que esto implica. Y nosotros, hermanos, simplemente nos relajamos y dejamos que estas cosas tomen control de nuestro propio ser. No somos conscientes de las consecuencias que van a venir. Salud, imaginamos, pensamos que eso a nosotros no nos va a pasar. Hermano, el Señor es claro. Y la invitación es a que no te esperes a pasar por prueba para ponerte a orar. La invitación es que tú te pongas a orar constantemente para que cuando venga ese tiempo, tú estés listo para enfrentarlo. Por eso el Señor se los dice, velen y oren, persistan en la oración, no se duerman para no ceder ante la tentación. Esa exhortación de Jesús a velar y orar debe estar presente en nuestros corazones todo el tiempo, como la única forma real y efectiva de vencer las tentaciones. Hermano, no se engañe, no hay ningún poder en nosotros mismos que nos haga inmunes a los ataques de Satanás. No hay. No, es que yo ya no caigo en eso, yo no tengo problema con eso. Yo puedo ir, puedo participar y sin embargo no ofendo a Dios. Hermano, confía un poco en tus fuerzas y vas a caer. Porque lo único que te capacita para no ceder ante la tentación es la oración. Por esa razón cada cristiano debe estar permanentemente en ese estado de vigilancia, de oración, desde el momento de su conversión hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pedro, hermanos, entendió finalmente la lección. Él mismo exhorta más adelante en su carta, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces él recomienda a la iglesia, sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, si algo prepara al creyente para los tiempos difíciles, si algo prepara al creyente para la tentación, es la oración. No hay más. Por eso debemos orar. Debemos orar, ya dijimos entonces, para no bajar la guardia ni aligerar nuestro compromiso con Dios. Debemos orar para no ceder ante la tentación, pero en tercer lugar debemos orar para no soltarnos de Dios. Entonces Jesús, dice el verso 39, los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Miren, muchas veces nosotros nos dormimos pensando en un problema y empezamos a evaluar de qué manera podemos solucionar esas necesidades con nuestros propios recursos, cuando en realidad, mi amado hermano, lo primero que tendríamos que hacer es orar, es buscar a nuestro Padre en oración para que Dios venga en nuestra ayuda y entonces podamos conocer la respuesta. Hermano, cuando usted y yo oramos, lo que estamos haciendo es apelar al poder y a la fuerza de Dios. Cuando nosotros oramos, dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas para confiar en las fuerzas de Dios. Por eso tanto estar fastidiándoles todo el tiempo con que vengan a orar los miércoles, hermano.
Mire, de verdad, yo ahí al final, esto me hace ruido y yo no sé de qué forma explicarlo, pero si yo digo que confío en Dios, entonces, hermanos, si todos de verdad aquí confiáramos en Dios, este lugar tendría que estar de este mismo espacio lleno el miércoles. Porque cuando yo oro, demuestro que confío en Dios, porque estoy mostrando dependencia de Él. Pero si yo no confío en Dios, entonces no tengo a qué orar. Yo puedo solo. Nosotros podemos con las necesidades. Nosotros podemos con nuestras carencias y problemas. Paul Washer, un pastor americano, dice que el ser humano tiene un grave problema. Y ese grave problema es que somos demasiado fuertes. Somos demasiado capaces. Y el ser humano lo sabe, el ser humano se sabe fuerte, el ser humano se sabe capaz de enfrentar situaciones adversas, pero esa en realidad no es una bendición, es un problema. Porque cuando el ser humano confía demasiado en sí mismo, deja de confiar en Dios. Cuando usted y yo reconocemos que somos inútiles, que en realidad no es en nuestras fuerzas, cuando reconocemos que no podemos, que la empresa es demasiado grande, cuando entonces nosotros hemos tomado en cuenta que no hay nada que podamos hacer, porque simplemente para nosotros es imposible, entonces estamos entendiendo. Necesitamos buscar a Dios y depender de Él. Y es ahí cuando la Biblia dice que en nuestras debilidades el Señor se glorifica. Hermano, hace falta que lo entendamos y hace falta que estemos dispuestos a practicarlo. Lo dije hace un momento, arrepiéntete, cree y obedece. Es así de simple, es así de sencillo. Nosotros debemos orar para aprender a depender de Dios. Volvió a ese lugar en donde él había estado orando. Y la Biblia dice que él hizo nuevamente la misma oración. Y si yo entiendo bien, cuando él se acerca a sus discípulos, nos da ejemplo, hermano. Jesús nos enseña que la oración en nosotros en realidad debe de ser un estilo de vida caracterizada por la perseverancia. Yo de repente he escuchado a algún que otro tarugo por ahí decir que no tenemos que orar más que una vez, porque pedir muchas veces es no confiar en Dios. Y yo digo, ¿qué Biblia está leyendo? Si la Biblia dice orar sin cesar, sean conocidas vuestras necesidades delante de Dios. ¿Está alguno enfermo? ¿No? Pues ore por él. ¿Está alguno triste? Vaya por los ancianos y oren por él. Hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos que orar una y otra vez. Si en algo debemos aprender a perseverar, es en la oración. A Dios no le fastidia, hermano, escuchar nuestras oraciones. Él no es como usted o como yo. Quizás si una persona viene con lo mismo cada día y cada día y cada día, hay un momento en el que eso fastidia. Pero a Dios eso no le incomoda. A Él le agrada que seamos perseverantes en la oración, que no aflojemos ni bajemos los brazos, que no busquemos solamente a Dios cuando tenemos el agua en el cuello, cuando algo nos aflige o cuando nos encontramos agobiados y desesperados y ya no sabemos qué hacer. Hermano, nosotros debemos buscar a Dios en todo tiempo. De nuevo, debemos hacer de la oración un estilo de vida. Debemos tener esa íntima relación con el Señor en todo tiempo. Tener presente a Dios en todo lo que hacemos, mi amado hermano, y mantenernos en sintonía directa con Él. Debemos orar entonces, mis amados hermanos, para no soltarnos de Dios. Pero en cuarto y último lugar, debemos orar para estar listos al enfrentar la prueba. Cuando volvió, dice la Biblia, a ellos, hablando de sus discípulos, por tercera vez les dijo: sigan durmiendo, ya no hay problema, descansen, pero la hora ha llegado, el Hijo del Hombre es traicionado, será entregado en manos de pecadores, levántense, vámonos, miren que el que me traiciona ya está aquí. Cuando yo leo eso, hermano, me doy cuenta que luego de que él oró 3 veces,
de que él fue a orar, regresó con los suyos y volvió a ir y oró, y regresó con los suyos y volvió a ir y oró. Después de hacerlo 3 veces, Jesús estaba listo. Jesús estaba listo para enfrentar lo que venía. La oración fue muy clara: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Si hay otra manera de redimir a los pecadores, hazlo. Si es posible que yo no tenga que enfrentar esta situación, Padre, ayúdame a hacerlo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue y oró, no una, no 2, por lo menos 3 veces, a postrarse delante de su Padre. Postrarse de una manera que la Biblia dice que su condición era tan aguda que él sudaba sangre. Había tanto dolor, estaba tan afligido que regresó una y otra vez a orar. Pero después de esa tercera vez que él estuvo con su Padre, entonces es capaz de ir, levantar a sus discípulos y decirles: la hora ha llegado, estoy listo. Sé que vienen momentos difíciles, sé que nunca me he enfrentado a algo como lo que voy a enfrentar, pero estoy listo. Hermano, si usted quiere estar listo en el tiempo de prueba, en el tiempo de dolor, en los momentos difíciles, tiene que pasar tiempo con el Padre en oración. Es esta famosa idea de prevenir, ¿no? De que nosotros aprendamos a prevenir. Y hermano, no hay mejor forma de estar prevenidos ante las circunstancias adversas que orar. Yo le puedo asegurar algo: ¿está pasándola bien? Bendito sea el Señor, prepárese porque van a llegar tiempos difíciles. Y no es que yo se lo desee, no es que tampoco me sienta ave de mal agüero, es que así es la vida. Hoy podemos estar muy bien y mañana podemos experimentar un dolor que no cabe en nuestro corazón. Hoy puede haber estabilidad económica y tener hasta para repartir, pero mañana podemos caer en una crisis en donde no tengamos ni para comer. Así es la vida. Hoy estoy sano y corro, brinco, bajo y subo. Mañana no lo sé. La única forma de prepararme para esos tiempos es orando, hermano. Bendito sea Dios que hoy todo está bien en su vida. Póngase a orar más, porque en algún momento eso puede ser que deje de vivirse de esa manera. Es tiempo, hermano, de levantarnos. El Señor se los dijo: viene la prueba. Ya viene el momento que he estado temiendo desde que inició mi ministerio. Pero lo que Jesús les dice es: estoy listo. Ya pasé tiempo con mi Padre. Él me ha llenado de fuerza. Él me ha dado paz. Estoy listo para enfrentar la muerte. Estoy listo para enfrentar la humillación. Estoy listo para cargar con el pecado de todos ustedes. Cuando pasamos tiempo con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, entonces nosotros estamos listos para enfrentar lo que venga, hermanos. Pero cuando en medio de la prueba nos quebrantamos, esto habla un poco también de cómo anda nuestra relación con Él. Nosotros tenemos que reconocer que no lo hemos buscado como Él espera. Porque cuando oramos y pasamos tiempo agarrados de nuestro Señor, Él nos fortalece para esos momentos. Por eso la gente a veces no lo entiende. ¿Y cómo puedes estar tan tranquilo? De verdad, no hallo respuesta. O hay una de dos: o de veras eres un valegorro que todo te importa un pepino, o en serio confías demasiado en Dios. Y mi oración es que todos podamos siempre dar testimonio. Más bien es lo segundo. He aprendido a confiar demasiado en Dios, y por eso guardo mi relación con Él. Qué gran ejemplo nos da el Señor Jesucristo de cómo debemos enfrentar las situaciones difíciles y dolorosas en nuestra vida. Pero pastor, cuando estoy triste, cuando estoy agotado, lo que menos quiero es orar. Sí, lo entiendo, pero eso es lo que debes hacer, porque de otra forma no vas a salir de ese dolor por el que estás experimentando.
Los momentos más duros de la vida, hermanos, se enfrentan de rodillas en oración. Concluyendo, se dice que en cierta ocasión, el gran compositor austriaco Franz Joseph Haydn estaba conversando con dos amigos suyos acerca de la tristeza y la depresión moral. Uno de ellos dijo: cuando me siento desanimado, yo empiezo a beber y bebo hasta que se me van las fuerzas y vuelvo a recuperarlas. Pues yo, contestó el otro, lo que hago es ponerme a tocar. No hay como la música para recobrar el ánimo y alejar las penas del alma. Pero Haydn afirmó: pues cuando yo me siento triste, oro al Señor. Nadie como Él para consolar y dar fuerza al cansado. Hermano, usted ha experimentado ya en este día el poder y la paz que le proporcionan esos momentos de intimidad, de conversación íntima y sincera con el Señor. Yo quiero de verdad invitarles en esta tarde a que en este momento usted lo pueda hacer, a que usted pueda en este momento buscar a Dios, tomarse unos segundos para orar. Y si usted reconoce que la oración no es parte de su vida, hermano, pídale perdón a Dios. Y pídale a Dios que le ayude a hacerlo parte de su vida, que le ayude a integrarlo como lo hace al respirar. Si usted reconoce, hermano, que le cuesta trabajo, pídale al Señor que le ayude a orar, que ponga en su corazón el deseo de hacerlo. Confíe en Él. Quiero invitarle a que derrame su corazón en las manos de nuestro Señor, a que usted se deje apapachar en el regazo de nuestro Padre Celestial. Él está atento a nuestras oraciones. Él está listo, hermano, para consolarnos. Él está listo para fortalecernos. No debemos perder más tiempo. Dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas. Confiemos en Él. Oremos a Dios y nunca más dejemos de hacerlo. En unos segundos más vamos a celebrar la cena del Señor. Y es un momento de intimidad con Dios. Pero yo no quiero iniciar este tiempo sin haberles dado oportunidad antes a ponernos a cuentas con Dios. Busquemos a Dios en oración. Busquemos a nuestro Señor. Pongámonos a cuentas. ¿Trae carga? Póngala en sus manos. ¿Tiene algo que confesar? Hágalo delante de Dios. ¿Tiene que pedir perdón? Este es el momento. Tome, mi amado hermano, unos momentos, tome unos segundos. Si usted quiere hacerlo y puede hacerlo y quiere arrodillarse en su lugar, hágalo. Si tiene solo que inclinar su rostro y orar, hágalo. Pero no deje de hacerlo. Hoy es el momento. El Señor quiere escuchar su voz. No deje pasar esta oportunidad. Bendito Dios, en esta tarde tu iglesia, este grupo de hijos tuyos, Señor, ha abierto su corazón a escuchar tu palabra. Y confío, Dios, en que esta no vuelve a ti vacía. Y que tú, Señor, has hablado a nuestras vidas. Permítenos, Señor, entender el valor de la oración. Y que esa oración que cada uno de mis hermanos en este momento ha elevado a ti, podamos tener la convicción de que la has escuchado, Dios, y te has agradado. Ayúdanos a mantenernos confiando. Ayúdanos a mantenernos, Señor, con la certeza, con la necesidad de permanecer tomados de tu mano. No permitas que la oración sea algo exclusivo para momentos de dificultad, de enfermedad, de tristeza. Permite que podamos hacer de la oración una forma de vivir. Que no pueda haber un segundo en el que pasemos, Señor, nuestro día sin tenerte presente, sin tomarte en cuenta. Queremos, Señor, resistir a los ataques del enemigo. Queremos estar listos para enfrentar los momentos de tribulación. No queremos bajar la guardia y ceder, Señor, ni relajar nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a aprender del Maestro.
Y ahora que hemos de disfrutar de este tiempo de intimidad contigo, al tener el privilegio de sentarnos a tu mesa, permite que podamos también hacer esto todo en memoria de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En ese nombre poderoso oramos. Amén.